Somos la clave. 92.9. Mañana con 3 minutos estamos en Combinación Clave y a esta hora nos acompaña también, le damos gracias por este contacto con Combinación Clave al diputado, aún presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Muy buenos días, diputado, presidente. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Es un día de trabajo, hace bien. Estoy en Valparaíso, voy a legislar, me encuentro con gente conocida, converso. Todos los días tienen mucho de bueno. ¿Hay nota usted un cambio en la atmósfera política, producto? Querría uno atribuírselo al cambio de gabinete, ¿no? Entre otros. Un poco pronto atribuírselo a alguien, pero sin lugar a duda hay una expectativa distinta. Yo creo que había un cierto agotamiento hasta una semana atrás. La expectativa generada por la presidenta de las 72 horas, que después fueron 106, pero bueno, finalmente era lo mismo, pero que el lunes se disipó. Sin dudas ha creado una expectativa de cómo van a seguir las cosas, algunos con preocupaciones, otros con optimismos. ¿Cuál es el lado optimista? Un nuevo cuadro con nuevas autoridades que han enfatizado un diálogo más amplio, más sostenido, una perspectiva y una disposición de conversación, pero al mismo tiempo una señal inequívoca de cumplimiento de los compromisos programáticos. Yo creo que ese es el lado optimista. El lado preocupante es que algunos han entendido haber un cierto freno a los procesos transformadores, una cierta idea de que vamos a detenernos un poquito en la teoría de la pausa, ¿eh? Pero yo creo que entre ambas expectativas, entre ambas posiciones siempre hay una línea intermedia que hay que echarle para adelante, como dicen más coloquialmente. Diputado, justo en esa línea quería preguntarle, hoy día el diario La Tercera de hecho le da una interpretación, dice que la bancada PS pide una cita a Burgos para presionar por el programa, justo en la línea que usted decía. ¿Hay inquietud dentro de los... yo sé que usted tiene una posición, que usted representa al Partido Socialista hasta que cambie la directiva, pero ¿hay inquietud dentro de sus compañeros de partido que son parlamentarios también por este concepto de diálogo, o cómo ustedes entienden este concepto de diálogo del que habla Burgos, del que hablan los nuevos ministros? O sea, nosotros queremos entender que el formato el énfasis del diálogo, que entiendo que también es una instrucción de la presidenta, apunta a generar mejores condiciones para el despliegue de la vocación transformadora de este gobierno. Perdón, cuando usted dice queremos entender, ¿es porque no queda tan claro? Quiero contestarle su pregunta. No, pero es que usted ocupa una fórmula. Usted dice queremos entender. Sí, cuando uno dice queremos entender, es como yo quiero pensar que es así, pero no estoy seguro. ¿A eso se refiere? Si usted me permite terminar de contestar, a lo mejor le voy a responder su inquietud. Dele nomás. Lo que le digo, queremos entender eso, en la perspectiva que yo señalé, pero hay algunos que han entendido esto como un momento de pausa, de detención, hay que revisar estas cosas. Entonces nosotros, cuando digo queremos entender y por qué nuestro interés en hablar con el equipo político, con el nuevo equipo político, es porque esto que nosotros queremos entender, queremos que sea ratificado por las máximas autoridades entrantes. Así lo que queremos es más bien ratificar lo que nosotros entendemos es la vocación del gobierno. Pero como han habido voces en otra dirección y se ha abierto una polémica pública al respecto, nosotros no nos queremos hacer parte de esa polémica pública porque nos parece completamente desafortunado, pero sí es bueno precisar las cosas. Le doy un ejemplo. Tuvimos 2 días de suspensión, un día la verdad, de trabajo en la Comisión de Trabajo, que está viendo la reforma laboral. Algunos han querido ver, nosotros lo entendimos simplemente como una necesidad que tienen los dos nuevos ministros de Trabajo y de Hacienda, de interiorizarse más del detalle, del proceso, ¿me entiende? Es propio, pero lo entendimos así. Algunos han entendido que esto tiene que ver con una pausa, particularmente el mundo empresarial, para revisar los contenidos de la reforma. Precisar estas cosas siempre es bueno. Nos quedamos todos más tranquilos. A eso me refiero. A propósito de precisiones, estamos hablando con el diputado Osvaldo Andrade, el expresidente aún del Partido Socialista. Me llamó la atención la manera en que el ministro Burgos, ministro del Interior, se refería a las dudas que había en relación al proceso constituyente, respondiendo a preguntas de la prensa. Y uno se había habituado, por lo menos hasta que hizo estas declaraciones, a que hablara o se refiriera directamente a la figura de la presidenta Michelle Bachelet como quien en definitiva iba a ser quien propusiera el mecanismo concreto, ya que la disputa se da en esos términos. Y en vez de mencionar a la presidenta Bachelet, dice, será el gobierno el que tome las decisiones cuando llegue el momento.
¿Es solo una expresión que utiliza el ministro Burgos o también da cuenta de desconcentrar la responsabilidad de la presidenta y dar la sensación de conjunto, de un conjunto de personas que tomarán esa decisión? No, yo creo que es un decir solamente, porque lo que está claro, y así se ha señalado reiteradamente, lo dijo también el vocero, que será la presidenta en que en su momento fije el mecanismo más específico. Por de pronto la presidenta haya anunciado un proceso constituyente desde septiembre en adelante. Un proceso que yo creo que de un modo u otro ya está en curso, porque hay mucha gente que anda opinando esto, se han hecho muchos seminarios, cosas por el estilo. Tal vez el inicio de un proceso más institucional, le pido excusas, estoy un poco ronco, un proceso más institucional es lo que se espera desde septiembre en adelante. Yo entiendo de las palabras del ministro del Interior que lo que hay es una ratificación de lo que ha estado diciéndose desde el punto de vista que será la presidenta quien nos proponga el método finalmente. Por ejemplo, nosotros hemos presentado un proyecto, en esto está la bancada C y otros que no somos de la bancada C, pero sí nos parece una buena iniciativa para que se instale el plebiscito como un mecanismo de consulta con acuerdo del Congreso. Se puso en tabla ayer, ¿no? ¿Se votó? ¿Se puso en tabla en la Comisión de Constitución? ¿No? Se habló, pero todavía no se ha puesto en tabla como para votar, lo vamos a entrar en el debate. Pero ya ve usted que hay iniciativas anteriores al proceso constituyente que nos anuncia la presidenta desde septiembre. Y entiendo que esta disparidad, que es algo que también, por lo menos a lo que se le ha restado dramatismo y se ha visto como más bien una virtud, el hecho de que en el equipo político se haga de manifiesto que, dado el proceso constituyente, incluso entre los mismos ministros hay posiciones distintas. Hay algunos que están a favor de la Asamblea Constituyente, otros que están por... Sí, eso lo ve usted como una virtud. Es decir, que nadie puede salirse de su historia, pues si todos tenemos historia. El ministro vocero, Marcelo Díaz, presentó tiempo atrás un proyecto, yo también soy suscriptor de ese proyecto para la Asamblea Constituyente, ¿ve usted? Y entonces uno cómo se va a decir de esas cosas. Otros han estado insistentemente en contra de ese instrumento como una alternativa y también lo han expresado públicamente. El ministro de Defensa en algún momento en su campaña pre-campaña presidencial señaló una opción de salida al mar para Bolivia. O sea, todos arrastramos nuestra historia, nuestros decires, nadie va a hacerse el leso. Pero hoy día lo que importa es que hay una configuración de gobierno que finalmente es la que ordena este proceso, y por eso está bien lo que hace el ministro del Interior en precisar que será el gobierno y la presidenta quien, dijo el gobierno efectivamente como usted señala, pero yo lo entiendo como que quien manda en el gobierno, la jefa del gobierno, la que terminará el método. Estamos hablando con el diputado Osvaldo Andrade, hoy presidente del Partido Socialista. Está aquí en el estudio Francisco Martorell, director del diario, de la revista El Periodista. Le quiero hacer una pregunta. Diputado, buen día. Una pregunta muy corta. ¿A quién se le castigó bajando tantos ministros socialistas en el gobierno? ¿Siente que es algo también en contra suyo y su presidencia? Habría que preguntarle a quien tomó la decisión. Yo en general trato de no meterme en esas elucubraciones porque no tengo mucho tiempo para ese tipo de cosas. Yo entiendo que efectivamente hay un desmedro en la representación del socialismo en el gabinete. Ahora convengamos que también la presidenta es socialista, así que es una queja extraña la que yo hago, pero evidentemente de 5 ministros tener solo 3 significa un deterioro. Pero yo parto de la base que cuando hay que hacer ajustes, a los primeros que se castiga es a los amigos, pues así que no me extraña tanto como historia. Diputado Santiago Escobar, aprovecho de saludarlo. ¿Cómo está? Bien, Santiago, ¿cómo está usted? Bien. Oiga, diputado, yo quería ir a la política contingente. Una de las cosas que me ha extrañado durante todo este tiempo en el manejo de la crisis de élite política, le llamo yo, en torno al financiamiento ilegal, es la falta de sincronía entre los órganos superiores del Estado para mirar un mismo fenómeno de una manera que uno diría convergente hacia los declarados principios de transparencia. Concretamente, las posiciones entre el Ministerio Público y lo que han sido las posiciones o la manera de actuar dentro de sus competencias y dentro de sus facultades del Servicio de Impuestos Internos, lo que se ha denotado es una contradicción, una manera aparentemente diferente entre uno y otro. Pero resulta que hay señales que refuerzan esta idea. Una de ellas es quitarle urgencia al proyecto de ley que fortalece al Ministerio Público.
Y entonces, ¿cuál es la posición del Partido Socialista en esto? Porque la verdad es que el Estado, o en este caso el Ejecutivo, se ha visto más enredado por las contradicciones entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, e incluso entiendo que hoy día se va a producir por primera vez la primera reunión entre el nuevo ministro de Hacienda y el señor Jorrat, que es el director del Servicio de Impuestos Internos, y pudiera terminar a lo mejor con la dimisión de él. ¿Qué opina usted sobre este tema? Mire, respecto a lo que usted llama los desencuentros entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, yo la verdad es que lo toman completamente normal. Son dos instituciones que tienen historias distintas, tiempos distintos. El Ministerio Público es un órgano relativamente reciente, probablemente culturas distintas y objetivos distintos. Uno un órgano persecutor, el otro un órgano investigador y recaudador. Así que eso no me extraña tanto, pero sí quisiera hacerme cargo de su planteamiento de fondo, ya que quiere que entremos en la contingencia. Mire, la posición del Partido Socialista es una pura y simple, y en esto efectivamente tuvimos un desencuentro con el gobierno y que se materializó en una ácida controversia de los últimos días previo al cambio de gabinete. Nosotros pensamos que hubo de parte del equipo político del gobierno, y en eso tenemos una opinión distinta como Partido Socialista, una evaluación diferente de la profundidad y el carácter de la crisis que se desató con el caso Penta. Digo el caso Penta porque ya entonces, antes que se abriera el caso Cabal, teníamos la opinión, los socialistas, a través de su presidente, de que este era un problema que consideraba toda la clase política, todo el universo de la clase política, no solo en un tema que estaba concentrado en la UDI, y en consecuencia era una interpelación al sistema político como tal, teníamos que responder. Bueno, en eso tuvimos una diferencia de opinión que se mantuvo durante mucho tiempo. El caso Cabal no vino sino que a ratificar nuestra opinión, porque ahí se materializó claridad que efectivamente era todo el espectro político el que estaba involucrado en situaciones anómalas, digámoslo así, por ahora. ¿Y cuál fue nuestra posición? Se expresó con una frase un tanto dura, lo reconozco, pero que reflejó exactamente lo que el Partido Socialista aspira en esto, que haya plena verdad, que haya plena transparencia. La frase fue caiga con caiga. Yo sé que a muchos no les gustó, la encontraron muy dura, algunos hicieron crónica al respecto, yo la cambié precisamente para evitar aquello, y la cambié porque le duela a quien le duela, y por eso nos querellamos, por eso nosotros somos parte de la investigación, por eso hemos sido sistemáticos en esto, hemos hablado del goteo, o sea, hemos estado permanentemente haciéndonos cargo de lo que nosotros entendimos una apreciación de la naturaleza y profundidad de esta crisis, distinta a la que tuvo el equipo político de gobierno. Y ese desencuentro, bueno, ustedes lo pudieron visualizar, yo incluso exageré, por ahí se me salió un epíteto que retiré porque lo encontré un poco fuerte, abusivo incluso, pero ha sido parte de nuestra discusión. Diputado, no hay ninguna novedad lo que estoy diciendo. Sí, diputado. Relacionado con esto, hay un problema, se está hablando persistentemente de un problema de legitimidad del cuerpo legislativo, no de tal o cual parlamentario, sino en general las lesiones que le producen a la institución Congreso Nacional el financiamiento ilegal de la política y el involucramiento en este tema de algunos de los parlamentarios. Ahora, en el tema específico que se refiere a Soquimich viene por dos bandas. Una es el tema anterior, Cascadas, que los tenía en la palestra, y Soquimich, la segunda, como arista del caso Penta. En el caso Cascadas, fue muy activo el Congreso en generar una comisión, en la Cámara de Diputados, en generar una comisión de la cual además hizo vocería el diputado Marcelo Schilling sobre el tema Cascada, tratando de involucrar, yo no digo que no pueda estar involucrado, creo que hay suficiente perfil para pensar que no hay pasada que se pierda el expresidente Piñera, pero la comisión estuvo enfocada exclusivamente en Piñera y no en los temas regulatorios que tenían que ver con el caso Cascada. ¿No le parece a usted que hay una contradicción ahí y que de alguna manera son esas actitudes ambiguas las que llevan a que se hable específicamente de falta de legitimidad o falta de claridad o transparencia por parte del cuerpo legislativo? Bueno, deje primero referirme a lo de Cascada y después a la parte más de fondo de su planteamiento. Respecto al caso Cascada, yo fui parte de la comisión también.
Probablemente la visibilidad la tuvieron otros. Yo me dediqué a lo que entiendo son las comisiones investigadoras, que a construir un conjunto de propuestas para que estas cosas no sucedan, porque las facultades que tiene el Parlamento en ese sentido son bastante exiguas. Por de pronto no hay ninguna capacidad ni siquiera de convocar a los privados. Y la conclusión que yo personalmente saqué que eran todos truchos. Perdone que se lo diga tan coloquialmente. Incluso los que usted nombró, este es un entramado entre amigos, en que aparentemente son adversarios, pero finalmente son todos cómplices en los negocios y en las truculencias de los negocios. Incluyo a los directorios, algunos de ellos personas conocidas de nuestros propios mundos. Así que en eso, créame, en lo que a nosotros concierne, por lo menos lo que a mí concierne como miembro de la comisión, yo siento que hice un aporte, sobre todo desde el punto de vista de una enorme cantidad de sugerencias que hicimos respecto a que cómo los órganos públicos fiscalizadores tienen que velar porque estas cosas no sucedan. Ahora, respecto a la segunda aspecto, es que cuando se hace una afirmación de esa naturaleza es bueno precisarlo un poco, porque, discúlpeme, yo soy parlamentario de un distrito, saqué primera mayoría, yo no tengo ningún problema de financiamiento. En consecuencia, ¿por qué me voy a hacer cargo de la crítica de la legitimidad? O sea, porque además yo estoy cuerpo seguro del que Congreso, a eso me refiero. Pero es que, bueno, que el cuerpo del Congreso no es un ente ley, que lo integran personas, 120 diputados. ¿Y cuántas personas han aparecido en esto involucradas? 20, 30, menos. ¿Y por qué entonces el Congreso va a tener que asumir una crisis de legitimidad si hay 80, 90 que no tienen ningún problema? Entonces, yo reconozco que hay que hacerse cargo del problema político, pero de ahí a hacerlo sobre la base que somos todos unos truchos, disculpe, yo no estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad porque no la tengo, porque ¿sabe por qué? Porque no es necesario hacer trucherías para salir electo. Estamos hablando con Perdón. Sí, quería, gracias diputado, le quería contar a nuestros auditores, reafirmar el hecho de que estamos hablando con el diputado Osvaldo Andrade, presidente en ejercicio del Partido Socialista. En el estudio Gloria de la Fuente de Fundación Chile 21 le quiere hacer una pregunta también, diputado. ¿Cómo está, diputado? Lo más bien, muchas gracias, buen día. Buen día. Pues quería hacer una pregunta y sacarle un poco del tema más de la contingencia, más llevarlo, pensando justamente que está terminando su gestión, que esto han sido un año en particular o un par de años en particular especiales, ha cambiado la ciudadanía, la propuesta de la nueva mayoría es una propuesta bien exigente que requiere también cierta cohesión, y por la misma razón quisiera tal vez preguntarle que me contara cuál es usted, primero, la autocrítica que se haría a partir de los años de gestión que ha tenido en la presidencia del Partido Socialista, particularmente en relación, por ejemplo, a la gestión que ha tenido la coalición en su conjunto. Tendemos a veces en regímenes presidencialistas de repente mirar demasiado al gobierno, la responsabilidad del gobierno, la presidenta, llevar adelante la reforma y seguro que eso es importante, pero también es muy importante lo que puede hacer la coalición de partidos para poder empujar esa agenda. Me gustaría saber qué es lo que mira usted en base a la experiencia de estos años a la cabeza del Partido Socialista. Bueno, yo llevo 4 años y medio. Inicié mi gestión presidencial en el Partido Socialista con la derrota del presidente, con el triunfo del presidente Piñera, así que viví todo el proceso de desangramiento de la concertación y la aspiración de construir una nueva coalición a través de la nueva mayoría. Hay mucho que contar sobre esas cosas, pero ya habrá tiempo para aquello. Logros desde el perspectiva del Partido Socialista: somos el partido más grande del país en términos de militantes. En la última elección interna votaron 32.000 militantes. Ya quisiera otro partido decir lo mismo. Somos el partido más transparente, lo demuestran todas las mediciones. Esta semana vamos a conocer las notas de la transparencia y nuevamente... Hoy día se van a empezar. Bueno, seguramente vamos a estar, no sé si subimos o bajamos una décima. Teníamos 6.5, estamos 6.4 y 6.6. Para que ustedes, somos de lejos el partido. Somos el partido que tiene más intención de voto, de acuerdo a las mediciones, y somos el partido que además ha tenido el manejo de sus recursos más nítido. Al Partido Socialista se le puede hacer cualquier auscultación. Hemos preservado un patrimonio que es el producto de nuestros bienes confiscados por la dictadura, le hemos dado un tratamiento inequívoco, financiamos nuestras campañas, hacemos los aportes correspondientes, todo clarito. Y en este contexto, créame que es un tremendo logro. Desde el punto de vista del déficit, yo creo que no hemos tenido la capacidad, y ahí lo asumo como partido de gobierno y partido de la presidenta, de combinar adecuadamente lo que es la oferta transformadora del gobierno con las micro reformas. Lo grafico de la siguiente manera: yo no tengo cómo ir a mi distrito a decirles que la Asamblea Constituyente o el cambio constitucional o cualquier reforma constituyente es relevante si la gente tiene que esperar 4 horas en la posta de urgencia del Sotero del Río que llegue un especialista. O
o le tengo que explicar que se tienen que mandar 2 horas en el metro cuando está ok, y al mismo tiempo hablarle de la gran reforma estructural de la educación. Pero, por ejemplo, diputado, en términos esa combinación no la logramos, y eso tiene que ver con un dato clave, que es gestión política, que es mi gran déficit. Lo entiendo como gobierno, pero también lo entiendo como partido, porque aquí yo incorporo el otro ingrediente. Reformas que tenían amplio consenso ciudadano tienen hoy día déficit ciudadano, y eso significa que la gestión que hicimos también los partidos es precaria. Poder articular los recursos que tenemos, una oferta interesante, la capacidad de gobernar, ser mayoría en el Parlamento y articular con el mundo social una propuesta general, creo que ha sido el gran déficit de la gestión de este gobierno, y ahí yo me incorporo plenamente desde el punto de la autocrítica, y en particular el Partido Socialista, que se autodefine como el Partido de los Trabajadores, el Partido del Mundo Popular, creo que no ha tenido la capacidad de compenetrar al mundo social en este proceso. Pero ¿qué pasa ahí, por ejemplo, con la coalición y la cohesión de la coalición? Con la cohesión de la coalición, porque pareciera que particularmente en el último año ha habido aprendizajes que hacer también, pareciera, ¿no? Para poder de alguna manera resolver los disensos al interior de la coalición y no a veces llegar con las discusiones a los titulares de los diarios. ¿Dónde cree usted ahí, pensando en que vienen tiempos que van a ser complejos para probablemente empujar todas las reformas de la presidenta Bachelet? ¿Qué es lo que cree usted ahí que se debiera aprender? ¿Cómo se debiera hacer? ¿Dónde está finalmente la receta? Creo que un dato clave para esto es terminar con el prejuicio que demócratas, cristianos y comunistas pueden estar en la misma coalición. Discúlpeme, yo todavía no le puedo llamar coalición a la nueva mayoría, porque hay algunos que todavía siguen insistiendo que es solo un acuerdo programático de gobierno. Y en ese sentido creo que tenemos un déficit también de claridad política. O sea, este es un gato con orejas, ojo de gato, maulla, pero no le queremos llamar gato, simplemente porque hay un prejuicio histórico. Los comunistas con los cristianos no pueden estar juntos. Y vaya, y si están juntos, hacemos gobierno. Estamos hablando de las próximas municipales, etcétera. Esta es una hipocresía. Pero agrego otra cosa más. Creo que también tenemos un déficit de la siguiente perspectiva. Déjeme decirlo a través de una historia cortita, no se lo ocurre. Cuando nosotros estábamos en la campaña cuando éramos oposición, yo estuve 14 meses de coordinador y vocero de la nueva mayoría. No es por mi talento, es por alguna causa, tal vez por la ubicación geográfica en la política del Partido Socialista. A mí se me mandató para que hablara con el PRI, con el PRO, para incorporarlo a esta vorágine. Yo lo hice, no me fue muy bien, como es obvio, como es sabido. Yo no he descartado esa posibilidad. Pero hay algunos que entienden que eso no es posible. Entonces, mientras esta suerte de precoalición no asuma su condición de tal y no entienda que no se agota su perspectiva sobre lo que está hoy día, tenemos un problema de fondo que no se ha resuelto y que yo espero que se resuelva en el futuro. Diputado Osvaldo Andrade, está Esteban Valenzuela, aquí nos acompaña en el estudio, y él es director de la Escuela de Gobierno. Todos amigos, por lo que veo. Osvaldo, no, somos más amiguis que amigos. No, yo retiro lo de amiguis porque ya cumplió su efecto. Osvaldo, querido Osvaldo, te escuchaba lo de la gestión política y lo comparto. Por ahí unos estudios de opinión de estudiantes del Alberto Hurtado decían que el gobierno está evaluado mal en 3 cosas. En el tema de probidad, la gente tiene la sensación de que hay burocratización, se crean instituciones, los políticos se pagan mejor, como una suerte de casta que cooptó el Estado. Y tercero, lo que tú decías, no se ven resultados de las reformas, ¿no? Como que fueran procesos para más adelante, lo que hemos llamado por ahí el síndrome de Moisés, ¿no? Se promete la tierra prometida, pero no se ven resultados. Pero te quiero hacer esta pregunta con franqueza respecto a algo. A mí me tocó esta cuestión de coordinar los diálogos con 15 regiones a nombre de la coalición, de ayudar ahí del proceso de la comisión presidencial, que no era solo presidencial, era media constituyente, porque hubo esta reunión en regiones como en Aysén con 300 personas, en Valdivia 500, en Arica 700, es decir, cuestiones masivas de actores de toda la sociedad en su pluralidad. Y ahí hubo un informe que se ha chuteado, que nos dicen que quieren postergarlo para el 2021, que no se quiso traspasar ni siquiera 3 de los 70 servicios nacionales, que entonces se enreda. Entonces mi pregunta es, ¿falta voluntad política? ¿Por qué estas cosas no se llevan al Congreso, no se ponen con una urgencia mediana que obligue a que los actores se definan? ¿No pasará lo mismo ahora con la reforma laboral? Te lo pregunto porque ya estamos en el segundo tiempo, en el minuto 10.
Yo creo que lo que faltan son hojas de ruta más precisas, es decir, cómo nosotros articulamos un ordenamiento de nuestras prioridades y le damos sentido con propósitos de lograr resultados. ¿Eso está agenda corta por reforma? Puede ser. O sea, tú sabes que yo vengo del mundo local también, sí. Así que no, en esto no tengo ningún problema. Ahora, déjame de graficarlo de la siguiente manera. La presidenta nos invitó a llegar todos desde Santiago a Valparaíso, pero hay algunos que quieren pasar para Concón y hay otros que quieren llegar hasta Curacaví, pues. Entonces la hoja de ruta tiene que ser la misma para que todos lleguemos donde mismo, a Valparaíso. Y de paso la hoja de ruta tiene que considerar que si en los que hay están los rebotos, ahí se nos va a atrasar un poquito la cosa y hay que pagar peaje y de repente el túnel está cerrado y hay que irse por la lateral. Pero la idea es que lleguemos todos a Valparaíso y en el tiempo que corresponde. Y este año para mí es crucial. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que como se ha dejado de lado la gestión política porque estamos todos metidos en este goteo que todos los santos días, mira, se instala el gabinete y lo primero que tenemos es que estamos dando explicaciones por Arsi, por uno de los ministros, y por Soki, por otro de los ministros, y nos llevan 24 horas en su gestión. Entonces, ¿de quién es la falla? ¿Perdón? ¿De quién es la falla? Es que me da lo mismo, si yo no soy el Ministerio Público, no ando en la pesquisa de determinar las responsabilidades. Yo hago un punto político. Estas cosas se pueden evitar. Pero las reuniones políticas los lunes, tú estuviste ahí. No, pero sí, oye, tú sabés que soy medio pesado en estas cosas, así que no te queda ninguna duda que no solo los lunes, los martes, los jueves, y ahora por la radio lo sigo insistiendo. Los miércoles. Por eso hay que cerrar este capítulo. Yo ayer decía, los periodistas me pescaron un poco, parece que no callaron al tiro del vuelo lo que dije. Aquí es el momento oportuno de hacer un paso al frente y decir, mire señores, aquí esto pasó de la siguiente manera, y así pasó, y enfrentémoslo, porque la gente está dispuesta incluso a perdonar. Que devuelvan la plata a algunos. No, está bien, con lo que tú quieras. La gente puede estar dispuesta a perdonar su serial, lo que la gente no está dispuesta a que, me permiten un chilenismo, ¿no? Por supuesto. Dele. Es que la gente no puede tolerar que crean que es hueona, pues. Está bien, diputado. Ese es el problema. Entonces, mientras no enfrentemos ese dato, todas estas otras cosas, mira lo que está pasando con la Comisión Pensiones. Se ha atrasado 2 veces su resultado. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar un problema jodido ahí. La gente no quiere AFP y todo el mundo indica que vamos a un mixto. ¿Cómo vamos a enfrentar ese debate? Y vamos a tener que hablar de la edad de jubilar y de los aportes y del aporte personal, y eso, ¿vos crees que callar que van los patrones significa al tiro que el desempleo y empiezan a no saber los temores? Valdo, pero todos cachamos lo que estás diciendo, pero el punto está que la desconfianza es que eso no vaya a ser el perdonazo, es decir, el borrón y cuenta nueva, el gran... ¿Cómo uno sabe que eso es un acto de constricción? ¿Ya hay un acuerdo político, como lo llaman algunos? ¿O que se entregue es toda la gran impunidad de la ley de punto toda la final? información, exacto. Bueno, pero es que lo que pasa es que desde la aprehensión de la impunidad a la teoría del perdonazo, de la reglín, al final no hacemos nada, pues, bueno. Y estamos todos esperando que mañana va a salir otra lista. Tires al agua. ¿Cuál sería ese acuerdo? No, yo creo que el acuerdo es muy simple. Caiga quien caiga. Y para adelante nunca más. Pero diputados, los dos partidos que tienen más responsabilidad hasta ahora o que aparecen más vinculados a las facturas truchas y boletas truchas son los que tienen más ministros hoy en el gobierno. ¿Y cuál es el problema? Por eso, es decir, ¿con qué fuerza usted lo plantea? Pero eso lo planteo desde el presidente del Partido Socialista que está terminando su mandato. Si en ese rol puedo hablar, no me pida más. Pero hay que decir estas cosas. Pues. Perdón, pero ¿y quién debería liderarlo? ¿Los presidentes de partido? ¿La misma presidenta? ¿El jefe de los ministros? Los presidentes de partido ya hicieron un esfuerzo. El Ministerio Público. Hicieron un papelito, hicieron una autocrítica, dijeron no a la impunidad, después reiteramos ese esfuerzo. Yo creo que hay que hacer ahora es poner el pecho al frente. O sea, discúlpeme, si hubo pre-campaña, hay que decir que hubo pre-campaña y cómo se financió esa pre-campaña. Diputado, y digámoslo de una vez. Diputado, pero ¿usted Además, cree que hay un sistema de relaciones entre los partidos y el gobierno? ¿Hay o no hay? Es a veces. ¿O es solamente casual? Todo es casual. El año pasado fue súper bueno. Hasta enero del 2015 logramos afiatar una sintonía bastante fina y por eso nos fue bien y terminamos el año en buena. Con las reformas aprobadas, el binominal después de 25 años, el Ministerio de la Mujer, la reforma de educación, presentado la reforma laboral, que no fue fácil presentarla, etcétera. Y además con indicadores un poco hacia arriba.
íbamos recuperando. Se nos vino cabal y nos desmoronamos de nuevo. Y se precarizó la relación, por lo menos lo que a nosotros se refiere, porque ya le dije, tuvimos un diagnóstico distinto. Pero además que generó la desconfianza, porque ¿qué iba a hablar uno de propuestas de largo plazo, pues amigo mío, si lo único que espera el lunes, ¿cuál es la lista que viene? Sí. ¿Ah? Entonces, es un problema, perdón, es medio crudo lo que le digo, pero es tan simple como eso. En esa incertidumbre, ¿usted cree que uno va a estar preocupado? Y Teo lo digo con mucha franqueza, pero con mucha hidalguía, de que si vamos a elegir uno de los intendentes, si lo que tenemos hoy día es un problema que hay que aclarar, que salió la factura de no sé qué cosa. ¿Se puede caminar y comer chicle? No, sí, yo lo sé. Compañero. Eso es lo más original que he escuchado este último tiempo, pero tú sabes que la política es un poquitito más compleja. No, sí se puede. Pero los grandes basquetbolistas comen chicle, ¿ah? Y juegan. Y hay otros los que buenos hacen... basquetbolistas no comen chicle porque es un riesgo. No, pero hay otros que hacen globos, no solamente lo mastican, hacen globos mientras Osvaldo, caminan. Herrera en Talca me confesó que tú comías chicle mientras jugabas. Francisco Martorell le quiere hacer una pregunta. Diputado, si quiere me la responde o no, pero cuando terminó el cambio de gabinete, Peñalillo se despide de todo y usted se abraza más que con ningún otro dirigente que estaba ahí, y usted le conversa mucho al oído. ¿Nos puede decir qué le dijo a Rodrigo Peñalillo? Bueno, primero me pareció súper injusto que lo tuvieran 6 minutos parados solo al frente. Me pareció un desatino. Terrible. Lo encontré último y esas cosas, puta, la gente de izquierda, oiga, no puede darle lo mismo. Pues si uno puede tener un desacuerdo político con alguien, hacerlo mierda si usted quiere, pero no por eso lo va a humillar. No hay que humillar, exactamente. Yo creo hay que tener cuidado con esas cosas. En esas cosas no cuesta nada, además. Y en lo que le dije al oído, bueno, efectivamente fue un aplauso, fue un abrazo afectuoso. Yo le tengo afecto, a pesar de que tengo una discrepancia política, la tuve, pero no por eso uno deja de tener afecto a la gente. Yo respeto mucho a la gente que proviene del mundo popular porque es mi propia historia, así que en eso no tengo... Le dije que la política era larga, que tenía un camino por delante, que no se echara a morir una vez, que nos tomáramos un café y que le tenía mucho afecto. Diputado, también lo apoyó públicamente en la respuesta que le dio al ofrecimiento de la comisión del PPD. Es que es un desatino mayor, oiga, por favor, pero ¿en qué mundo estamos? O sea, venimos saliendo de un tremendo embrollo. Se produce nuestro alegato ha sido que las primarias, que la consulta ciudadana, los mismos que andan con la Asamblea Constituyente no encuentran nada mejor que ir a ofrecerle por mandato burocrático un cargo en el Parlamento. Qué bueno que Rodrigo reaccionó a tiempo, pero esos errores políticos no son infantiles, no quiero decir estupidez porque me van a causar otra vez problemas. ¿Pan de Pascua envenenado? Es un presente malo, pues, el peor regalo que uno le puede hacer. Mire, nosotros hemos sido los campeones en las primarias. Pero Osvaldo, para entender lo que decías, tú dices una combinación de que, a ver, deja ponerme como periodista o intentar ser objetivo. Ya que Pizarro diga, o sea, que el presidente... Si quieres ser objetivo, no seas periodista, pues pregunta. No, por lo menos por lo menos tenemos la virtud. Gracias por ir al grano. Lo que somos periodistas, yo lo voy a tomar en buena porque yo tampoco creo en la objetividad. Sí, está bien. Como periodista lo voy a tomar en buena, no en mala, a lo mejor como pan de Pascua envenenado, como decía Santiago Escobar. Lo voy a tomar en buena. Pero podéis caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Pero tenemos la virtud de ir al grano. Yo imagino cuando tú dices, salgamos de esto ruago, luego me imagino solo 3 cosas. 1, que la presidenta pide que salgan todos los que tienen compromiso y salgan. 2, que presidentes de partidos políticos que están involucrados, entre ellos, por ejemplo, hay una cosa con Pizarro con sus hijos, den el paso al frente o al costado o muestren los informes, ¿no? Pero parece que mostrar los informes no es suficiente. No hay informes. Y tercero, que es lo más serio, es pedirle a la Fiscalía, y que el Congreso tendría que hacer como una suerte de autoevaluación, porque además es re simple, ¿eh? Tú sabes que uno agarra a la señora, los parientes, los asesores de los diputados, y le piden puesto interno que los cruces se han emitido una empresa en los últimos 8 años, y están los datos. O sea, no es bastante simple, la verdad, no hay que ser Mr. Magritte, ¿cómo se llama? Es bastante simple. O sea, tendrías que pedirle a la Fiscalía, con la justicia, que aclare esto pronto.
Pero para complementar lo del Teo, diputado, para complementar solamente lo del Teo, porque además creo que hay unas instancias internas de los partidos que de pronto no han funcionado del todo o correctamente, no han dado todo correctamente las señales, porque hay gente que, claro, porque hay gente que está evidentemente involucrada, y esto es transversal, creo, al mundo político, desde la derecha, desde la nueva mayoría, y las instancias internas de los partidos a veces no funcionan de manera adecuada, dando las señales correctas. Si hay parlamentarios involucrados, en el Partido Socialista tenemos de hecho un parlamentario que está involucrado y cuestionado por este tipo de cosas, y un par más tal vez, ¿por qué no hay instancias internas que operen para poder en el fondo generar alguna señal clara a la ciudadanía también? Porque si no se genera una especie de nebulosa, es como si miráramos para el lado, para el techo, y en el fondo no pasa nada. Yo creo que si uno quiere recuperar la confianza de la ciudadanía, hay algo también que hacer ahí en ese sentido, no solamente esperar que el Poder Ejecutivo haga la pega. Diputado, espéreme un cachito antes que continuemos, es que queremos seguir conversando con usted, pero nos tenemos que ir a la pausa. La pausa dura 1 minuto, ¿nos espera en línea? ¿Qué hago? Espérenos, pues, eso le estoy preguntando. Muy bien. Okay. No, espérenos, queremos hablar con usted. No, y tenemos como 3 o 4 preguntas más. No, para mí un gusto. ¿No anda con Chile, diputado? ¿No anda con Chile? Voy a ver quién lo auspicia y ahí haré también un comentario. Salitre. Salitre. En esta radio fomentamos el salitre. Pausa aquí en Combinación Clave, seguimos conversando con el diputado Osvaldo Andrade. Es la clave para las plantas, y el salitre es muy bueno. Ahí está, 20 minutos, falta para las 10 de la mañana. El diputado Osvaldo Andrade está con nosotros al teléfono desde la sede legislativa del Congreso Nacional en Valparaíso. Había una pregunta pendiente, gracias a Esteban Valenzuela y Gloria de la Fuente. Gracias por esperarnos, diputado. Muchas gracias. No, con todo gusto. Yo no sé si en el Hotel Nogales, donde se juntaba en su asamblea el PRI. No. ¿No? No, ese era otro. No. Eso en Vitacura, esto queda en Providencia. No, el PRI se juntaba en un hotel que era de Santiago. No sé, yo sé que este es del tío Miguel. Está bien. Ve que todos tenemos algo que contar en todo esto, está bien, ya. No, oiga, yo por ser del Santiago Morning, pues nada más que por eso. Don Miguel tiene un tremendo terreno en Puente Alto, allá donde está el regimiento, y ahí está botado eso. Bueno, está bien. Pero Osvaldo es del sur de Santiago, casi el O'Higgins, el capo provincia campeonó en La Pintana, etcétera. Hoy voy a hacer un llamado al orden, diputado. Hay una respuesta pendiente ahí a las consultas que le hacía. Voy. No, respecto a lo que decía Esteban, yo creo que eso es. Ya, o sea, estamos en el momento oportuno en este nuevo ciclo que se inaugura con el nuevo gabinete y con este interés que ha manifestado la presidenta de abrir un proceso serio en materia de probidad, de conflictos de interés a través de una agenda muy relevante administrativa y legislativa, de que los actores que estamos involucrados de un modo u otro en esto, ¿no? Salgamos adelante y digamos, mira, así fueron las cosas. Y terminemos con esta nebulosa, porque ¿sabe? Cuando uno dice así fueron las cosas, también se generan las claridades respecto a aquellos que no tienen nada que ocultar y que hoy día están también en tela de juicio. Si ese es el problema, cuando se genera un marco de desconfianza general, también los que hicieron bien las cosas caen en el mismo bolso, pues. Oiga, diputado. Entonces, perdón. Sí. Entonces a mí me parece que el punteo que hace Esteban es un punteo adecuado. Y respecto a los partidos, para no dejar eso, yo creo que tiene razón. Nosotros tenemos un Tribunal Supremo que ha operado. Tal vez uno podría decir que debiera operar de mejor manera. Todas estas cosas son posibles de mejorar. Nosotros tuvimos, a propósito del caso Cabal, 2 militantes involucrados y ya no están en el Partido Socialista. Sí, claro, pero bueno, terminaron renunciando a ellos anticipadamente, pero sí, están en su derecho. Claro, pero ya no están en el Partido Socialista. Y el Tribunal Supremo se pronunció aún así y señaló que si hubieran seguido en el Partido Socialista habrían sido expulsados. Claro, desde el punto de vista práctico no tiene mucho sentido porque ya no estaban, pero la señal política se dio. Oiga, pero por eso, diputado, por la misma razón, usted con los años de experiencia en la presidencia del Partido Socialista, ¿qué diría entonces que debiera pasar? Porque en definitiva lo que uno ve son pocas señales desde los partidos sobre lo que pasa o qué debiera pasar. Debiera haber una estándares, por lo menos. Remarcaje completo entre el margen de todos los partidos. A mí me parece súper interesante esto del refillaje. A mí me parece que además como principio previo básico para tener acceso a financiamiento público. Creo que hay que mejorar eso. Yo no estoy de acuerdo con la proliferación de partidos, por ejemplo. Lo que pasó con la discusión del binominal, claro. A propósito, creo que ahí se nos pasó la mano, porque también los partidos tienen que tener una cierta representatividad. Yo pienso que, por ejemplo, que para un partido existe, si no tiene los porcentajes, tiene que elegir diputado y senador al menos, más ahora que se abrió la oferta de cupos.
Hay que ver cómo va a operar la cuota de género y que sea de verdad y que no sea solo un mecanismo para encubrir puro chamullo. O sea, hay muchas cosas por hacer. Diputado. Pero le reitero, todas estas cosas solo se sentido en la medida que vamos avanzando en recuperar ciertos niveles de confianza. Eso es imposible. Sobre los partidos, diputado, usted es un hombre de grandes frases. Yo reconozco que es realmente uno de los políticos a quien a uno le da más gusto escuchar. Porque siempre dice una cosa que es interesante y que es una cuña. Entonces, usted dijo alguna vez en un congreso del Partido Socialista, a propósito de la cantidad de votantes que fueron a la última elección, se lanzó una frase, se discutía que el padrón estaba abultado, según entiendo, y entonces usted dijo, sinceremos el padrón. Así es. ¿Usted cree que es el momento de sincerar el padrón del Partido Socialista? O sea, yo creo que es el momento de sincerar. Y una segunda pregunta, pero una segunda pregunta, que también tiene que ver con esto, que esto de puro copuchento, nomás porque ahora que me pasé para el periodismo puedo preguntar sin embague. ¿Qué auditora externa audita las platas del Partido Socialista? Esas dos, que son de transparencia, ¿no? Sí. Respecto a lo primero, yo creo que sincerar los padrones es una cuestión vital en los partidos, porque de lo contrario nos estamos haciendo lesos a nosotros mismos. O sea, yo tengo 120.000 militantes. En los últimos 3 meses se incorporaron 10.000 más. Créame que le doy mucho más valor a los que se incorporaron después que ganó Piñera, que no fueron 10.000, fueron muchos menos, pero le asigno mayor relevancia política a eso. Hay que exigirle cuotas, así se limpian los partidos. ¿Cómo? Hay que exigirle que paguen cuotas, así se limpian, quedan los verdaderos, los puros y sinceros. Y nosotros, quiero decirle que nosotros tenemos una red de cotizaciones bien interesante en que además le entregamos parte de esas cotizaciones a las regiones, porque entendemos que hay funcionarios que cotizan, pero que trabajan en regiones. Y respecto a nuestro patrimonio, mire, nosotros tenemos un mecanismo de auditoría externo que contratamos vía licitación. Nosotros hicimos los siguientes esfuerzos. Cuando nos devolvieron plata, el proceso de devolución lo hicimos a través de una oficina de abogados que licitamos. Y nos devolvieron hartas lucas. Ese patrimonio se ha mantenido incólume. Lo administra una comisión patrimonio que es completamente autónoma de la elección. Si yo le pido plata a la elección, a la comisión de patrimonio para cualquier cosa, yo le tengo que devolver la plata, me la descuenta del aporte que me hace todos los meses. Al Partido Socialista la comisión de patrimonio hace un aporte aproximadamente de 30 y algo millones de pesos mensuales. Con eso financiamos todo nuestro funcionamiento. Esa plata es el producto del trabajo que hace la Comisión de Patrimonio con el patrimonio, fundamentalmente en instrumentos de renta fija. Todo eso está perfectamente auditado, porque es parte de nuestro balance, incluso dónde se invierte. Pero sí, ahora, ¿se puede saber qué empresas son las que auditan? Porque no está en la página web y es muy difícil conocerlo. Lo puedo averiguar y con gusto se lo transmito, no lo sé. Yo lo he tratado de averiguar muchos años y nunca he llegado a una conclusión sobre esto. Entonces a lo mejor a mí me da mejor que a usted. Ojalá, porque usted es presidente, no yo. Diputado, pregunto de copuchento nomás. Lo que pasa es que en general la decisión que hemos tomado siempre desde la conducción política es inmiscuirnos lo menos posible, salvo que hay un reglamento que fijó los criterios de inversión. O sea, no se puede estar invirtiendo en cuestiones especulativas, ¿me entiende? Pero salvo aquello, la comisión es bien autónoma, y de hecho siempre estuvo integrado por personas que no eran de la dirección. Diputado Osvaldo Andrade, estamos hablando con el diputado Osvaldo Andrade, está en el Congreso Nacional, me imagino que empezarán a sonar las... ¿No? ¿Todavía no? Sí, estamos ya. Sí, ya 10 y media, falta todavía. Ya. Le quiero hacer una pregunta, la gente también está preguntando en redes sociales, Beatriz Sánchez le va a dar aire a alguna de esas preguntas. A propósito de lo medular en esta vacante que queda en el Congreso Nacional, producto de la designación de Jorge Insunza como secretario general de la Presidencia, a propósito de este desaguisado, ¿no es cierto?, entre la propuesta que le hace el PPD al ministro saliente Miguel Iba, a propósito del mecanismo de reemplazo de las vacancias que quedan en el Congreso Nacional, ¿habrá agua en la piscina para plantear un mecanismo? A final de cuentas hay varias mociones que están en la Cámara actualmente y en el Senado también, entiendo, que proponen la reposición de las elecciones complementarias de tal manera de darle
voz al pueblo soberano, digamos, que se expresen elecciones libres, digamos, en los distritos o circunscripciones donde se producen estas vacantes. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? No, yo ahora creo que hay condiciones para eso porque cambiamos el sistema. Cuando teníamos binominal, el problema de la complementaria era que una mayoría simple en un distrito terminaba eligiendo los dos parlamentarios, uno por el binominal y el segundo por la complementaria. Y eso era un desacierto desde el punto de vista del equilibrio que la ciudadanía había construido al inicio. Pero eso hoy día terminó, porque tenemos un proporcional mejorado, corregido, no es perfecto, pero amplió, y en consecuencia hoy día es perfectamente posible la complementaria. Pero como no tenemos complementaria aún, lo razonable es que si mantenemos el principio ordenador, ¿no es cierto?, que la ciudadanía se exprese, para eso inventamos las primarias. Pues si las primarias las hicimos sin ley, precisamente porque estábamos convencidos que era un buen mecanismo, entonces por eso están desatinados lo de algunos PPD, porque desdijeron lo que incluso ellos mismos nos plantearon muchas veces, la necesidad de primaria. Hay algunas preguntas en redes sociales para el diputado Osvaldo. Sí, diputado. Hay hartas personas que participan con nosotros toda la mañana, dan su opinión, hacen preguntas, en fin, al hashtag Combinación Clave. Y Fran Gómez Gajardo en su Twitter tiene una pregunta para usted. Dice, ¿podrían preguntar a Andrade qué opinión le merecen las declaraciones de la ex asesora de Dávalos? La señora Erika Silva, que ayer apareció entregando declaraciones en La Moneda y que fueron replicadas una y otra vez. Es que yo la vi en la televisión, y tal vez cometí un error, porque al ver la televisión uno le agrega la imagen, y no entendí nada. Francamente no le entendí nada, porque hizo una referencia a las 3,5 lucas o 3,7 lucas, o digamos en 3.700.000, ¿no? Claro, además que hizo una alusión, exactamente. Y yo soy socialista, y después soy bacheletista desde la uña. La verdad es que no entendí mucho. Lo que sí me quedó claro es que buena parte de los problemas que tenemos son porque pareciera ser que la selección del personal no fue de lo más idónea, pues. En este caso, ella hace una defensa al hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos. Ella trabajó directamente con él. ¿Por ahí por ahí van sus declaraciones de tratar de dejarlo bien a él? Bueno, pero también señala que Rodrigo va a ser candidato presidencial y que es un buen tipo, entonces pareciera ser que al final, me refiero a Rodrigo Peñailillo, porque hablaba ella de Sebastián Peñailillo, no sé. Ya desde ahí me empecé a confundir. Mi impresión es que fueron, a ver, que se lo digo de otra manera, no las tomé muy en serio, ya para serle franco. ¿Y cómo le caen a usted? Ella habla de ser socialista. No, a mí me parece que alguien se juegue la condición de socialista para mí es un honor, pues, pero claramente no me sentí muy gratificado por el formato en el que se dio esto. Habría preferido, si quería decir algo, una cosa más pausada, más prudente. A lo mejor podría haber dicho las mismas cosas que quería decir, pero se habría entendido de mejor manera si lo hubiera hecho en un formato de mayor tranquilidad. Creo que un poco esta cosa tan apresurada, media loquete que se armó ahí, no ayudó mucho a entender lo que quiso decir. Si lo que hace es una defensa de Sebastián Dávalos, a mí me parece bien, es de una lealtad básica. Si al mismo tiempo se abuena con Peñailillo, me parece bien, finalmente, qué sé yo. Pero mi punto es otro, al margen de la anécdota. Mi punto es que ahí se cometió un error. Y hay que asumir ese error. Y ese error fue tan grave que miren lo que quedamos. Si esto horadó la simiente de la impronta del gobierno de presidenta Bachelet, porque quedó en evidencia que no somos iguales incluso entre nosotros mismos, pues. Entonces es muy jodido eso. Por eso ha sido tan devastador el efecto que produjo el caso Cabal. Desde el punto de vista político es más devastador que el caso Penta. Diputado Osvaldo Andrade, le quiero agradecer este contacto con Combinación Clave, ha sido muy muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Que estés bien, Saludos. Igual. Sí, diputado. Buenos días. Gracias por tu recuerdo del básquetbol. Sí, bueno, Herrera. Faltan 8 minutos. En la Católica era un mito. Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana. Quedamos aquí en el estudio de Combinación Clave con el coordinador editorial del Mostrador, Santiago Escobar, con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, Esteban Valenzuela, con Gloria de la Fuente de Fundación Chile 21 y el director de El Periodista, Francisco Martorell y Beatriz Sánchez. Por cierto, vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarle a usted que nos gusta el debate, Es decir,
venga aquí con el hashtag combinación clave, somos @Radio La Clave y estamos esperando que usted haga un comentario, preguntas. Críticas también se recibe de todo. Pero no insulte, pero no es para qué. No, pero crítica. Pero no ha habido, ¿eh? ¿Ah? No ha habido. No ha habido hasta el momento, pero siempre puede haber. Sí. ¿Ha primado la luz? ¿Eso es? Sí, así ha sido. Vamos a escuchar a Manuel García, está ahora en Combinación Clave, nos escucha en Radio La Clave. Somos La Clave 92.9.